Hoy lo nombrábamos en una parte del programa y vamos a hablar con Walter Wettmüller, el delegado de SENASA acá en Río Colorado. Así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la audiencia. Vamos a romper la barrera, ¿sí? Yo te voy a decir ruso, ¿no? Por una cuestión... Bueno, lo tomamos más así, más tranqui, ¿no? Bueno, No, más vale. Che, Walter, no, te queríamos consultar con el tema cómo está el tema de barreras sanitarias. Han conseguido algunas cositas. Vimos por ahí un pase a planta que se pudo ver. ¿Puede ser que estemos acertados? Sí, la verdad que ha costado bastante, porque bueno, nosotros con el gobierno pasado, como organismo nacional, hemos sido muy castigados porque hubo un vaciamiento gigantesco en la mayoría de los organismos estatales y más los nacionales. Hubieron despidos masivos, injustificados, que todavía se sigue luchando por recuperar a esos compañeros. Y en este caso, bueno, sabiendo que ni siquiera habíamos tenido paritaria con el gobierno pasado, en la paritaria general tuvimos un pequeño crecimiento, y lo que tiene SENASA es que tiene un convenio colectivo propio, sectorial. Entonces, bueno, se consiguieron varias cosas, se venían trabajando ya hace varios meses, desde la COPIC, que es la Comisión Interpretadora de Carrera Permanente, donde, bueno, se ven ciertos detalles que van pasando con el tiempo, y viendo la manera de solucionarlos. Uno de los logros importantes que podemos mencionar es el pago de la zona fría, de la zona desfavorable. Nos estaban pagando nosotros un porcentaje de la zona, en realidad un 17-18% de lo que es el valor real, cuando en esta zona correspondería un 40%, 39-40%. Sí. Así que eso, quieras o no, es un cambio bastante importante en nuestro salario. Es un reconocimiento histórico que se viene peleando, porque es algo que nos corresponde. Este tema te iba a hacer una consulta. El puesto Sí. de la DELA forma parte también, ¿no? De este nuevo logro también, ¿no? Porque uno por ahí tiene como límite, o mucha gente tiene como límite, el Río Colorado, ¿no? Exacto, sí, pero nosotros, como en este caso dependemos de toda la que es coordinación de Patagonia Norte, la regional que está acá, y estamos abocados al puesto en realidad de Colorado. Sí. Por ahí lo que se hace es tener por ahí guardias rotativas en el personal, pero sí estamos como dependientes de lo que es la coordinación que está ubicada en Río Colorado. Además de que, bueno, tenemos compañeros que trabajan una semana en un puesto, otra semana en otro, o un mes en un lugar y un mes en el otro. Sería totalmente engorroso por ahí hasta generarle un sueldo promedio, así que, bueno, dependemos todos de un mismo lugar, así que estaríamos todos englobados en lo mismo. Y no solamente para el sector barrera, sino que todo lo que es regional Patagonia Norte y Patagonia Sur. ¿Qué regiones entrarían entre estas? ¿Cómo? Entre las que nombrabas, ¿qué regiones o qué localidades? Porque está dividido por sectores, como estás nombrando, ¿no? Claro. Más o menos, ¿qué sectores serían, digamos? El norte... Yo lo que tengo entendido es que lo que es zona patagónica, dependiendo la ubicación geográfica, se paga de un 35% del básico hasta un 95% en la zona más fría del país, más al sur. En el caso nuestro acá, tengo entendido que el límite, si bien es desde el río hacia abajo, sí. Nosotros arrancaríamos en el comienzo, entre un 39 y un 40%, que es la zona que se paga. Ajá. Más abajo, por ejemplo, los compañeros que están... por ejemplo, en la zona de Neuquén, Bariloche, por allá, tengo entendido que cobrarían un poco más, y más al sur, más todavía, los compañeros que están, por ejemplo, en SENASA, en las oficinas o en las barreras de San Antonio, Sierra Grande y demás, también cobrarían un poquito más. Y la verdad que es importante, porque quieras o no, nuestro salario se ve muy afectado con estas cosas. Sí, sí. Al margen de que, bueno, entre la paritaria general y esta propia paritaria, logramos que se aumenten las unidades retributivas, que es lo que conforma en este caso nuestro salario. Así que de poquito se han ido recuperando cosas. Nosotros, por ejemplo, somos creo que el organismo más castigado dentro del Estado Nacional, porque tenemos alrededor de un 75-78% del personal, somos todos contratados. O sea, tenemos una forma de contratación que se llama artículo 9 dentro del
convenio colectivo, que lo que habla de que es una renovación automática anual de los contratos, pero bueno, no deja de ser una forma de precarización laboral. Sí, porque puede que Claro, da la suspicacia de que puede que un día a alguien le caiga mal a alguien y diga, uy, no le cargué. ¿Y cómo haces ahí? Queda afuera, ¿no? Exacto. Bueno, nosotros hemos tenido ya casos de que se han tomado algunas cuestiones hasta personales con algún trabajador y después lo único que hacen es solamente no renovarle el contrato. Claro, me imagino. Entonces es un adoctrinamiento más que nada pareciera esta metodología. No, tal cual. Ellos, por ejemplo, lo utilizan, bueno, solo lo hablaba con compañeros que tienen mucha antigüedad en SENASA, uno de nuestros referentes más importantes, que es Jorge Rabetti, él fue secretario adjunto en ATE Provincia de Buenos Aires, y ahora es secretario general de la seccional de él, que es Esteban Echeverría y Ezeiza. Sí. Y él tiene 50 años de antigüedad dentro del organismo, y nos contaba que por lo menos que él conozca en 50 años, y por lo menos tiempo hacia atrás, en lo que es el SENASA, nunca hubieron despidos masivos tan grandes como fue con el gobierno pasado. Tuvimos alrededor de cercano a los 500 compañeros, una locura. Macri les echó así de entrada 600. Sí, hubieron después se recuperaron varios compañeros también con la luz, pero no se pudo hacer lo que en realidad la totalidad nosotros, por lo menos en nuestra región, con respecto a ATE, en nuestra región, sí, pudimos recuperar la totalidad de los despedidos. En otras regiones que por ahí no tienen la organización que tenemos acá, o no hay quizá un apoyo tan importante del sector gremial, los compañeros no los han podido recuperar. Nosotros por ahí tenemos un grado de organización que nos ha permitido llevar adelante determinadas luchas, y de esa manera no permitir, ¿no es cierto?, este atropello por parte del gobierno de turno. Sí, por ahí lo que vemos en ATE es eso, como decís vos, vemos una organización bastante, es un sindicato organizado, ¿no? A la hora de presentarse en manifestaciones o en alguna toma de edificios, por lo menos va, ¿no? Digamos, va y tiene ese capital humano que por ahí otras localidades, es verdad, como decís vos, están postergadas y bueno, no tienen tanta organización como ustedes, porque ustedes viajan continuamente, ¿no? Cada tanto un viajecito. Solo lo que veo es que por ahí nosotros lo que tenemos es que en el tiempo, y más en este tipo de sectores, ¿no es cierto? Nada se da por casualidad, todo se da por un trabajo, por una organización, por una convicción de cada uno de los compañeros. Y toda esta lucha, en el paso del tiempo y con los años, y de no aflojarle, han logrado tener su reconocimiento. Hoy nosotros, a nivel provincial, somos parte de la función pública, hemos sido reconocidos como el gremio mayoritario. Entonces, en general, se han hecho muchas cosas. Y bueno, como te digo, por ahí, cada lucha que hemos sabido llevar adelante, que es un trabajo importante, bueno, con el tiempo tiene su recompensa. Y como te digo, en el caso nuestro, al ser un sector organizado, pudimos recuperarlos. Si bien no tuvimos tantos despedidos como otras regiones, pero creo que es por lo mismo también. Porque al ser un sector organizado, no lo encararon de la misma manera. No fueron a cortar cabezas sin sentido, como en otros lugares sí lo hicieron, compañeros con 23, 24 años de antigüedad, gente que nosotros conocemos, por ejemplo, hasta de acá de La Pampa, de zona cercana, que fueron despedidos, porque ¿qué pasa? Cuando todo esto surgió, hubo rumores, ¿no es cierto? Y hacían correr estilo un Excel con distintos nombres de distintas personas que iban a ser despedidos, y la verdad que era terrorífico. Lo que pasó con el gobierno pasado fue, en el caso nuestro, realmente una locura. Y si bien este gobierno hay cosas que no las ha hecho como corresponde, no ha sabido recuperar un montón de cosas que se han ido perdiendo, por lo menos en el caso nuestro supimos por lo menos recuperar esto, tener un grado de aumento interesante,
Hay un canal de diálogo, digamos, ¿no? Dentro de todo con estas autoridades. Bueno, pero también ustedes han hecho un análisis post pandemia de cómo viene esto, cómo se la ven venir, porque como decías vos recién, el gobierno de Macri, que fue el gobierno anterior, a su secretario general, lo llevaron preso en una de las manifestaciones en contra de él, por la política que venía aplicando. Después vino, parecía ser un cambio post pandemia. ¿Se hace un análisis de ahí o se hace un análisis pleno de todo lo que viene pasando hoy, puertas abiertas, digamos, hacia adentro con los afiliados? A mí me parece que tenemos que entender que no es un al margen de todo, ¿no? Que esto no es un gobierno normal. Después de un gobierno que apoyaba más a los empresarios, liberal, a los capitalistas, claro, no estaba del lado del laburante, del trabajador, y con los achiques que vinieron haciendo, con el intento de reforma laboral. Exacto. Ya cuando se fue avanzando con la reforma laboral, te das cuenta que esto viene por otra cosa, vienen por el bolsillo del laburante, para hacerla individual. Pero nosotros tenemos la mala suerte, nosotros me refiero a como país, como región, sí. De que justo después de este gobierno fuimos parte de una pandemia, entonces no podemos tampoco hoy comparar gobiernos pasados con gobiernos presentes por esto mismo, porque, el gobierno pasado se endeudó en $100.000 millones con el Fondo Monetario, sí. Y hoy no solamente nosotros sufrimos todo esto de la pandemia, que fue catastrófico en todo el mundo, sino que además tenemos que sufrir con créditos internacionales que son impagables, y a muy corto plazo encima. Importantísimo, claro. Entonces me parece que es medio injusto, si bien podemos estar de acuerdo en muchas de las medidas y en otras no estar de acuerdo, porque como todos los gobiernos no hay cosas que nos gustan quizá y otras que no. Creo que este gobierno ha sido le tocó surcar, ¿no es cierto?, por intermedio de toda esta pandemia, que no ha sido nada bueno, y esperemos que a partir de ahora, que se está de alguna manera avanzando, que ya hay muchas personas vacunadas, que en la época del año que estamos, que no tenemos casi casos, porque sabemos que esto es una enfermedad más estacional, entonces está más orientada a las épocas de frío, correcto, problemas respiratorios. Entonces hoy estamos en un momento casi que vivimos el día a día en la calle pensando en que la pandemia no está. Claro. Entonces, como que desapareció y estamos todos normales. Se está empezando a reactivar un poco la situación. Yo lo veo a veces en mi trabajo personal, que las barreras en Senasa, cuando uno controla transporte, cuando uno controla vehículos y ve que hay muchísimos turistas extranjeros, porque al peso nuestro estar tan devaluado, cualquier persona con $200 en el mundo puede venir acá y hacer lo que quiera, viajar a todos lados, conocer lugares preciosos en los mejores hoteles, conocer desde las cataratas del Iguazú hasta sí, $1. Calafate. Entonces eso creo que tenemos que saber canalizarlos como país y empezar a laburar y a meterle para adelante. Esperemos que podamos salir de a poco adelante en muchos aspectos. Con respecto a la pandemia que hacías mención, en algunos organismos se hizo la vacunación plena del total del personal. En el caso de ustedes, ¿tuvieron que pasar por lo mismo? Vos sabés que nosotros pensamos que como tuvimos que trabajar toda la pandemia, se suponía que éramos esenciales. Personal esencial, exacto. Por eso a veces digo que uno puede estar de acuerdo en algunas cuestiones de gobierno y en otras quizás no tanto, o en otras estar en desacuerdo. Nosotros no fuimos considerados como esenciales plenamente. Nos llamaban esenciales porque nos hacían ir a laburar igual, claro. Teníamos que controlar todas las cargas de alimentos igual, porque si no hubiera sido una locura en muchos aspectos. En lo sanitario. Claro, en lo sanitario, pero no fueron reconocidas en su plenitud, porque no nos pagaron como correspondían, no tuvimos por ahí otro tipo de
de igualdades. Pero, por ejemplo, una de ellas es que nosotros tendríamos que haber sido vacunados en la totalidad de los trabajadores. Tendríamos que haber sido uno de los primeros vacunados. Yo creo que todo lo que tendría que haber sido respectivo a salud, tendrían que haber sido los primeros, segundos con ellos, todo lo que son fuerzas de seguridad y demás, y nosotros, que somos un organismo sanitario, estamos abocados a la salud alimenticia, tendríamos que haber sido también entre los primeros vacunados. Y no nos pasó, fuimos vacunados con el grueso de la población nacional, y bueno, por suerte igual ya tenemos un gran margen, o casi la totalidad de los compañeros vacunados, creería yo. Ya todos volvieron a trabajar con normalidad, las personas que estaban por declaración jurada porque eran personas de riesgo, se vacunaron y hoy están trabajando en su totalidad. Así que bueno, eso nos da cierta tranquilidad a la hora de laburar, porque bueno, sabiendo de que la gente se sigue vacunando, que estamos en una época ya de verano, se puede decir, hasta que llegue el invierno otra vez y nos empieza a pegar fuerte, creo que ya esto tiene que estar bastante avanzado, y nada, ya podemos llegar a decir que casi estamos saliendo un poco. Igual tengamos presente que hay países que tienen una tercera vacunación y acá también se está teniendo en cuenta. Eso sí, para los adultos mayores o las personas de riesgo, sí. Dependiendo. Y se está haciendo la producción local de Sputnik V también. Ojo, hoy lanzaron un nuevo anuncio de una segunda tanda. Exacto, eso es muy importante para nosotros, tener la fabricación nacional, nos va a dar una gran autonomía en ese aspecto y no estar dependiendo de otro país, de la fabricación, de la cantidad, de los transportes. Exactamente. La verdad que eso ha sido un avance importante. Yo creo que la situación tenemos capital humano. Yo creo que por ahí nos tildan, o hay gente que piensa que somos lo peor de lo peor, y yo digo, pero tenemos premios Nobel acá, tenemos gente que ha creado vacunas, no estamos tan mal, digo. Por supuesto. Es más, nosotros lo veo en mi trabajo, tenemos laboratorios importantísimos del SENASA, como el laboratorio de Martínez, que es una institución enorme, es un laboratorio de primerísima calidad, con personas extremadamente capacitadas que trabaja por y para el Estado Nacional, y que en esas instalaciones se están haciendo controles por COVID y demás, y ahora se van a empezar a, no sé si cuáles de las etapas de la fabricación van a pasar por ahí, de las vacunas, pero es un laboratorio muy importante que está abocado a la salud también. Bien. Así que yo creo que las condiciones las tenemos y se está encaminando la cosa, se está queriendo reorganizar de vuelta el país, por lo menos la imagen, la sensación que me da a mí desde lo propio, lo personal o lo sectorial en adelante. Y ahora bueno, es un proceso importante, sabiendo como lo decía, de que hemos tenido mucha mala suerte porque ya veníamos muy golpeados del gobierno pasado por las políticas neoliberales y por estos grandes créditos que se han otorgado, créditos que ni siquiera nunca había otorgado el Fondo Monetario Internacional. O sea, es el crédito histórico más importante que ha dado el mismo fondo. Sí. Entonces, es lo mismo que dio el fondo ahora de salvataje, dio menos que a la Argentina, dio 50 mil millones de dólares para los países más golpeados por la pandemia. Bueno, imagínate que nosotros sacamos más de eso. País. Sí, sacamos más que eso. Y ahora te consulto esto, ¿cómo vienen ustedes? Porque bueno, me imagino que la vida política y la vida sindical también tienen su parte. ¿Cómo ven Porque por ahí uno lo ve a Esper diciendo, bueno, vamos a hacer una reforma laboral, hay 1 millón de personas en el Estado que no tienen que estar. Por otro lado lo ves a Milei diciendo que le parece coherente lo que plantea Esper. Bueno, dice hay que achicar el Estado. Bueno, ¿ustedes este tema lo tratan puertas adentro? ¿Les preocupa o creen totalmente, que...? Totalmente. Porque, como decías vos, ahora ya directamente te dicen va a haber una reforma laboral. Vamos a sacarle las obras sociales a los sindicatos. O sea, ya está más plasmado. ¿Cómo lo vienen tratando ustedes? Sí, la verdad que siempre que surgen este tipo de cosas, están preparadas para quitarte derechos adquiridos más que para darte derechos.
yo creo que es algo muy, muy, muy peligroso para todos los argentinos. Por ejemplo, quizá uno no se da cuenta, pero algo mínimo, por ejemplo, que hizo el gobierno pasado fue quitar la doble indemnización. Ahora es una sola, es un solo sueldo por año trabajado. Por DNU, Fernández lo que hizo es retrotraer eso hacia atrás, para que nadie esté despidiendo gente en época de pandemia, que igual pasaron, sí. inevitable. Pero sobre todo en el personal en negro. Claro, lo que pasa es que acá esta gente, yo lo he hablado con muchas personas, y a veces los gobiernos populares vienen y laburan muy de a poco y van adquiriendo, ganando territorio, derechos. Pasan los años, 10, 12 años, 15, de ir adquiriendo derechos, de ir acomodando un poco la cosa, y que vos veas en tu trabajo de que el compañero que antes iba en bicicleta pasa a ir en moto, o el que iba en moto vaya en un autito, el que tenga un autito que se compra un terreno vaya empieza a hacer su casa, y uno empieza a ver esas cosas, y viene un gobierno de derecha a favorecer a empresarios, y en 2 años o 3 años, o bueno, en este caso en 4, en un mandato, son capaces de romper todo lo que se construyó en tanto tiempo. También había un pensamiento de que no para todos. También había, Diego, un pensamiento de que eso no iba a pasar. Me parece que también pecaron de inocentes muchos en esa elección. Hoy lo que estaba pensando, digo, le sacaron el impuesto al champagne. Digo, wow, ¿no? Sí. A los autos importados. O sea, le sacan impuestos a lo que ellos consumen, pareciera, ¿no? Y nosotros, por ejemplo, pagamos, como el otro día decía, parece que el empresario espera la paritaria para ver cuánto va a subir los precios para que nosotros paguemos más cara la comida. También... Lo que pasa es que hay gobiernos que a ellos les importa o les conviene que haya esta brecha tan grande, ¿no es cierto?, salarial o de estilo de vida. Que la clase social de la baja a la media haya una brecha importante, y de la media a la alta haya otra brecha mucho más importante, en vez de favorecer o no favorecer, pero sí de ayudar a crecer al más vulnerable, ayudan a la persona que en realidad no necesita ayuda. Esa es la realidad. Vamos a empresas, ¿no es cierto?, que uno ayude o potencie o dé créditos a tasas bajísimas a pequeñas pymes para crecer y dar fuentes de trabajo, empezar a avanzar, es una cuestión hasta necesaria, pero ayudar a una multinacional o ayudar a una empresa gigantesca a traer productos importados y demás para las altas castas del país es una locura. Y bueno, y estas personas te iba a decir que han surgido como Milei, Esper y demás, han surgido desde el odio de una determinada clase social. Es una situación de desprecio, pareciera, ¿no? Sí, es una situación... Porque digo, es como decís vos, uno ve que el otro progresa y dice, ¿cómo se progresa? Pero amigo, vos te estás yendo de vacaciones también. O sea, dejalo que el otro se compre un auto. Lo que pasa es que la gente normalmente trata de estar bien, y a veces es un dicho bastante conocido que uno lo suele escuchar, ¿no es cierto?, que por ahí el vecino y demás te quiere ver bien, pero no te quiere ver mejor que ellos. Exactamente. Es algo similar, por ahí nosotros esto lo trasladamos a la sociedad, y hay muchos que les ha molestado. Lo escuchamos hasta con no sé si te acordás, la cheta de Arnold Delta. Sí. Como le molestaba, ¿no es cierto?, la estética. Que tomaran mate. Como claro. Claro. Ahí. Entonces vos te das cuenta de que es una cuestión muy... hay cosas muy muy internas, ¿no es cierto?, que la sociedad a veces no puede cambiar. Distintas clases de personas o de condiciones económicas que no le permiten ver al otro que está abajo, que vaya creciendo, una persona de bajos recursos que se vaya haciendo en su casa, que crezca, que pueda tomarse vacaciones, que se pueda comprar, ¿no es cierto?, algún artefacto nuevo electrónico en su casa, que le pueda comprar una bicicleta a su hijo.
La verdad que es un problema muy cultural lo nuestro. Bueno, pero eso también tiene que ver con la clase política, ¿te acordás? No sé si en algún momento la Vidal ha dicho, se creyeron que se podían ir de vacaciones, que se podían comprar un celular. Me parece que también es la transmisión el director de Vicentín comentaba lo mismo, dice como que creyeron creían como que podían tomarse vacaciones y comprarse determinadas cosas o cambiar exactamente. El auto. No, el trabajador no tenía esa posibilidad o no le tocaría el a él, pero no tiene que aspirar a crecer, exactamente. No tiene que pensar en que le puede comprar una bicicleta a su hijo, sino que no, tiene que pensar solamente en la comida y el día a día. No, es terrible lo que piensa esta gente, pero bueno. Como en el caso de la Patagonia, ¿no? Que tenemos también eso, el conflicto mapuche, y tenemos un extranjero ocupando un territorio muy importante, ¿no? En nuestra región. También ahí, eso me parece que tiene que ver con un atraso político. El otro día también hablábamos que somos una provincia atrasada con respecto a lo que manda la ley, ¿no? De ceder la tierra a los pueblos originarios. Lo que pasa es que nosotros, me refiero a nosotros, digo, como país y como región, sepamos entender también de que todo está manejado por una economía. Las campañas políticas se pagan y hay grandes empresarios que ponen sus aportes a las campañas. O los aportantes después, truchos de Vidal. Exacto, y después toda esa gente que ¿no es cierto?, mueve dinero y demás, después tienen que doblarse gentilezas políticas, quizá no económicas, pero sí políticas. Entonces, la persona que destinó tanto dinero a pagar determinadas campañas son las mismas personas que después a ellos mismos le venden las tierras, le dan privilegios. Y bueno, tenemos extranjeros acá. El otro día hablaba con un policía amigo que estuvo en un procedimiento, ¿no es cierto?, ahí justamente en la casa de Lewis, en un programa de CQC, cuando caen unos noteros, ¿no es cierto?, en helicóptero y descienden en las tierras de este magnate, pidiendo, ¿no es cierto?, por qué camino, por qué calle podían salir o por qué calle podían llamar una ambulancia, sí, porque habían tenido un problema, y nada, tuvieron todo un despiole, porque, bueno, esta gente se cree dueña de la Argentina, y creo que en esto siempre me acuerdo lo que dice nuestro dirigente nacional, Rodolfo Aguiar, y que a veces nos hace pensar un poquito y nos dice qué pasaría si nosotros hiciéramos algo similar o lo mismo en tierras inglesas. Sí. A ver qué pasaría. En las Malvinas, que son nuestras, ni siquiera podemos pisarlas. Claro, entonces uno ahí se da cuenta o se pone a pensar y dice qué distinto que somos, ¿no? Nosotros débiles con los más fuertes y fuertes con los que menos tienen. La verdad que es terrorífico lo que hacemos como país, lo que hacemos como nuestra política en general. La verdad que ha sido terrible, pero bueno, esta gente ha tenido privilegios que en el mundo entero no los pueden tener. No. Los vienen a tener acá. Cedemos eso. Benetton, bueno, dueños de una Patagonia entera. Hoy tenemos alrededor de no sé si son 20 o 30 más o menos los capitalistas internacionales que han venido a comprar gran cantidad de tierra patagónica, y son los dueños de un porcentaje gigantesco de tierras hoy en día. Bueno, Lewis tiene el lago escondido de fondo, y bueno, tiene ¿cuántas hectáreas tiene ahí? 11, ¿no? O sea, tremendo. Y nosotros todavía seguimos defendiendo a esa gente. Como rionegrinos por ahí me genera, digo, yo no entiendo con qué capacidad cuenta esta gente, que porque uno dice, como rionegrino no podemos entrar ahí, y ¿por qué no hacemos nada? ¿Viste? También es complicado verlo de ese lado. Ustedes en eso han sido partícipes, ¿no? En algún momento sí, totalmente, de alguna protesta, pero escasa la gente después, ¿no? Lo que pasa es que son lugares... está lejos también, ¿no? Lugares lejos, no tienen... Pero es hermosísimo. Cerca. No, son lugares paradisíacos. Son únicos. Claro. Únicos. Entonces, uno para poder llegar a hacer algo que tome carácter público y que se visibilice para la sociedad, no queda otra que hacer algo como lo que hemos visto nosotros como trabajadores
estatales y hacer manifestaciones en las puertas, ¿no es cierto?, de esta gente, para que vayan las cámaras de televisión, para que esto pueda salir hoy por las redes sociales y demás, y se pueda dar a conocer en el resto del país, porque estas grandes luchas vienen de hace muchos años, nada más que bueno, con los años, dependiendo la parte política que esté de turno, ustedes eligieron la peor, me parece, para fue la época más dura. Fue la época más dura para los laburantes, fue en pleno gobierno neoliberal de Macri, y la verdad que ir a poner la cara ahí fue muy difícil. Pero bueno, había que hacerlo, es no solo una necesidad, sino que es una obligación, porque hay cosas que no pueden estar pasando, como nos está pasando acá en nuestra propia localidad con nuestro río. Exactamente. Es un río que está desapareciendo a costillas de negociados que tienen con otras provincias. Que en definitiva favorecen a un puñado de personas, nada más, porque sí, la plata se la va a terminar llevando esa determinado grupito de personas. Pasará, sí, ni siquiera favorecen a provincias, porque el mendocino no va a recibir un caudal de agua importante porque le saquen el agua al río Colorado, a los rionegrinos o a los pampeanos o a los neuquinos. La realidad es que se van a ver beneficiadas las empresas que realizan el fracking en Mendoza. Esto está netamente y objetivamente preparado para eso. Por eso hay tanto dinero. ¿Cómo ves el fracking aquí en Río Negro? Porque se ve ya el fracking. ¿Cómo sí. lo charlan como tema puertas adentro en el sindicato? A lo mismo que te decía, puertas adentro también se charla del avance de la derecha con este tipo de cosas. ¿El fracking también lo tienen como tema de agenda? Ha sido uno de los temas fundamentales. Nosotros creo que hemos sido una de las pocas organizaciones, te diría que la única, que ha tomado pozos petroleros en el país. Nosotros fuimos acá al valle a hacer manifestaciones en pozos petroleros que están entre medio de las chacras, afectando todas las napas, afectando a toda la producción, ¿no es cierto?, rionegrina. Y la verdad que a veces uno se siente orgulloso por las convicciones, ¿no es cierto?, que tenemos como organización. Pero por otro lado nos damos cuenta que siempre es poco porque uno quiere luchar contra una economía gigantesca y quieras o no, es lo que volví a decir, ¿no es cierto?, en un principio. Hoy dependemos tanto del dinero en general, que uno se pone a pensar y dice, claro, pero ¿cómo nos van a dar bolilla a esta gente? O nuestros gobernantes y demás. Si los gobernantes tienen, ¿no es cierto?, el apoyo de toda esta gente. Entonces, hay cuestiones a veces que son muy duras, son chocarse contra una pared, ir a hacer una manifestación no sé, por ejemplo, a Lewis o a los pozos petroleros y decir, pero ¿cómo somos los únicos que tomamos, ¿no es cierto?, la posta con esto o la que tuvimos el coraje de hacerlo y cómo quedó ahí nomás? Y no otras organizaciones u otros grupos de autoconvocados, como hay tantos autoconvocados hoy en día, y no hacen nada. Entonces la verdad que ahora ha surgido ahora que nombrás esto, ha surgido el tema de los monopolios, los oligopolios. Bueno, lo hizo el propio gobierno nacional, también el PRO o Cambiemos, bueno, como fue la Reta. Parece que ahora sí empieza a preocupar. Por ahí puede venir un cambio, ojo. Bueno, y parte de eso lo vemos en esto que se está apoyando mucho, que lo comentamos, lo mencionamos hace un ratito, el tema de la reforma laboral. Creo que eso es el puntapié inicial de todas estas organizaciones gigantescas y poderosas que quieren, ¿no es cierto?, hacer una avanzada importante. Una vez que vayan por eso, van por salud, por educación y listo. Yo creo que si vulneran los derechos más importantes que tiene el trabajador está siendo lapidado hace muchos años por cuestiones salariales, por derechos laborales, por condiciones, y esto sería darle el disparo final para terminar de liquidar, ¿no es cierto?, al laburante.
Si a nosotros nos quitan esos mínimos derechos que tenemos de poder capacitarnos laboralmente, sin prejuicio del mismo, tener una indemnización, si nos despiden con año de antigüedad, ahora lo que ellos pretenden es que nosotros con nuestro salario nos paguemos un fondo de desempleo y que a nosotros mismos el día que se le ocurra a nuestro patrón despedirnos, quedarnos con ese propio fondo de desempleo que pagamos nosotros mismos. Sí, sí. El otro día escuchaba a uno de los empresarios, ¿no es cierto? Es muy gracioso igual, pero No, da miedo. tal cual. O sea, es gracioso, pero decís, ya pasó una vez, no es tan gracioso. Claro que sí. Es más, yo lo escuchaba hace unos días en la televisión a uno de los empresarios del momento que decía que ellos un año para tener un trabajador durante 6 meses y tener que hacerle un segundo contrato y a partir de ahí pasarlo a ser un empleado de tiempo completo, era muy poco tiempo para conocer un trabajador que después iba a tener una relación laboral súper extensa, sí. ¿No es cierto? Entonces ellos se quejaban de eso y creían que tenía que ser menos tiempo. Y vos te pones a pensar y... menos tiempo no, tendría que ser más tiempo. Exactamente, te van a tener 10 años trabajando ahí. Claro, eso es lo que pretendían, era tenerte, por ejemplo, 1 o 2 años trabajando y después de ahí generarte un contrato. Y bueno, la misma periodista le dice, pero si fuera de esa manera, al año o a los 2 años lo echan y toman a otro trabajador y listo. Y así pasan los años laborales. Exactamente. Entonces no tiene sentido. Pero bueno, eso no tiene sentido para uno que está, ¿no es cierto?, en esa parte de los trabajadores. Ahora, para el dueño de una gran empresa con 100 sucursales en determinados lugares, no. Tiene mucho sentido. Lo va a ver de otra manera. Claro. Así que nada, estamos en un momento, creo que muy crítico, muy preocupante como región, como país. Si esta gente sigue avanzando y que lo está haciendo a pasos agigantados, la verdad que vamos a sufrir mucho. Yo creo que si el gobierno pasado hizo lo que quiso y nadie pudo hacer nada, en este momento o con esta nueva oportunidad de cambio de gobierno y demás, de acá a un tiempo van a terminar de hacer lo que no pudieron hacer antes, como la reforma laboral y tantas otras cosas más. Pero bueno, creo que tenemos por lo menos eso lo tienen claro ya. Una política interna y pelear por esto. Nosotros como organización lo tenemos más que claro porque lo vivimos día a día. El problema es que se ha generado ya hace mucho tiempo esta grieta tan importante y nosotros como país somos un país tan particular que somos como muy eufóricos, muy sanguíneos para algunas cuestiones. Somos personas, por ejemplo, que muy pasionales vivimos, somos nosotros. Claro, somos muy pasionales, entonces todo lo vivimos como si fuera un River Boca, como si fuera, no sé, un partido del Mundial, una Argentina-Brasil, o como si fuera, no sé, acá siempre hay dos bandos, negro o blanco, o Ford o Chevrolet, o radical o peronista. Siempre se va como a los extremos. El argentino es muy está mal el radicalismo. Y esto... no, el puro ya casi no está. No. Como tampoco casi el peronismo, diría. El peronismo está muy fragmentado en distintas ramas. Eso es lo que también tiene. Creo que hoy no se ha ido dilatando todas esas cosas, pero sí es cierto que existe esta gran grieta y esta brecha, ¿no es cierto? De la gente que se cree que los demás son todos negros y son todos vagos y nadie labura, y por el otro lado lo opuesto. Y es muy duro eso, porque eso nos pasa de que después hay cuestiones que las tenemos frente a nosotros y sabemos que son peligrosas, pero el argentino, al ser tan eufórico en estas cosas, a veces el árbol no nos deja ver el bosque, ¿no es cierto? Exactamente. Y terminamos votando, terminamos apoyando a alguien que nos termina de destruir, con tal de que el vecino no crezca. No puede hacer una parrilla en el patio. Claro, que no se equipare a mi salario, para yo estar arriba de mi vecino. No le importa a esa persona que le quiten todo tipo de derechos y que lo destruyan laboralmente y demás, pero como yo ya tengo mi casa, ya tengo mi auto y mis cosas, y mi salario, no me importa. Pero como mi vecino se está construyendo su casa, no quiero que su casa se parezca a la mía. A ese extremo, que la verdad que es muy
mío, nos deja pensando siempre este tipo de cosas, cómo como sociedad podemos ser así, cómo no poder unirnos de un día para el otro y decir, bueno, pasamos todos al frente y tratemos de crecer de una vez por todas. Sí, entiendo también que hay una mafia muy grande dentro de la política y demás, pero también la existe en los sectores privados, exactamente, en las empresas. Entonces uno dice, no, porque la política es corrupta, sí, pero la corrupción está en todos los estámenes, ¿no es cierto?, del país. Cada organización, cada trabajo, cada sector, uno tiene trabajadores buenos y trabajadores malos, gente que va por derecha y gente que no, y bueno, por eso nosotros creo que el problema radica mucho a veces en una cuestión muy cultural. Y algo muy importante que creo que lo hemos charlado también, que creo que la verdad que tenemos muy poca memoria como argentinos. La verdad que nos pasan cosas tremendas y con los años seguimos cayendo, pisando el mismo palito. Pero bueno, esperemos que de a poco podamos ir saliendo adelante. Creo que en algunos aspectos la cosa se está queriendo encaminar, pero falta muchísimo. Así que bueno, esperemos seguir así. Bueno, me imagino ya por lo que dijiste ya sé a dónde va a ir el voto. Bueno, sí, interesante mirada, interesante análisis, Walter. Muchas gracias, te vamos a estar llamando en algún otro momento seguramente para seguir con alguna charlita así de este estilo. Dale. Sí, no, muchísimas gracias a vos y bueno, nada, a toda la audiencia por este ratito, por estarnos escuchando, que la verdad que sin querer pudimos tener una charla abierta, sin prejuicios de nada, como no suele pasar, porque a veces hasta lo sabemos nosotros, ¿no es cierto? Los medios de comunicación, muchos de ellos son guionados, son pagos, y la verdad que no te da la opción a poder uno explayarse y tener espacios reales. Creo que este momento que se dio es un momento de charla real, y eso la verdad que hay que celebrarlo. Bueno, muchas gracias, Walter. No, delegado de Senasa de ATE Río Negro. Un año con muchas transformaciones, siempre mejorando, para que en el aire de la 90.3 esté el mejor rock. Bueno, habíamos hablado hoy que íbamos a tener a la diputada nacional, a Yelén Espósito, aquí en Voces Disidentes. Bueno, como lo prometimos, hoy aquí está presente por comunicación telefónica. Yelén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando. A Yelén te vimos ayer por la localidad de Río Colorado, te vimos en una recorrida acompañada de algunos concejales, Claudio Moyano, Mónica, y también vimos a Laura Bustos. ¿Cómo fue esta recorrida? Sí, realmente, bueno, primero una recorrida muy amplia, en donde nos han quedado lugares por recorrer también, pero bueno, en los tiempos a veces no nos dan para poder llegar, pero creo que hemos llegado a muchos lugares y sectores que nos habíamos comprometido a ir, visitando a vecinos y vecinas también, que querían conversar con nosotros, o en particular conmigo. Los concejales están llevando una tarea muy muy importante y con un gran desarrollo, igual que Laura Bustos, la compañera responsable del Movimiento Evita en la localidad. Así que, bueno, fue realmente una recorrida donde nos llevamos también un pantallazo, ¿no?, de cómo está la localidad hoy en día y de las cosas que se necesitan, que tenemos que seguir gestionando para Río Colorado. Y bueno, estamos realmente una recorrida muy muy productiva, fue la de ayer, terminando con una hermosa reunión con compañeros y compañeras ahí en la unidad básica. ¿Esta es tu primera visita a la localidad o ya habías venido con anterioridad? He ido con anterioridad, creo antes de ser diputada he estado bastante en Río Colorado, también estuvimos hace unos meses con los camiones sanitarios, no sé si recuerdan, sí, de oftalmología, odontología,
bueno, ahí yo no estuve presente, pero bueno, estuvimos presentes de esa manera y siempre en comunicación. No, te consultaba esto para ver cómo veías el desarrollo de Río Colorado. Iba más apuntado a eso, la pregunta, si ya habías venido. Sí, no, realmente no vemos que haya avanzado en ciertas cuestiones. Yo lo comentaba y lo hablábamos ayer, y una preocupación que hay sobre, por ejemplo, las luminarias en algunos barrios, que son barrios que ya hace años que están y continúan sin una iluminaria pública, ¿no? En pequeños detalles y quizás obras que le vendrían bien a los vecinos, a las vecinas, y esperando que cumplan, ¿no? Y que hagan esas cosas que le hace bien a los ciudadanos de esos lugares. Ese es un ejemplo. Después, bueno, las viviendas fue un gran pedido de muchos vecinos y muchas vecinas. Hace años que en Río Colorado no se hace un plan de viviendas. Bueno, cuestiones que son para mejorar la condición de vida de la gente que vive en ese lugar, ¿no? Sí. ¿Cómo ves hoy? Te iba a hacer una consulta en cuanto al tema de lo que, bueno, por ahí hablábamos en el programa pasado, el tema de los monopolios. ¿Cómo lo trabajan? ¿Cómo lo están trabajando ustedes a este tema? ¿Es algo que preocupa hoy al gobierno nacional, el tema de los monopolios? Porque lo veíamos plasmado con este tema de los medicamentos, bueno, que habían subido por encima de la inflación. Lo vemos en los alimentos, que también son subas por arriba del índice de la inflación. Están como muy sobremarcados y bueno, son muy poquitos, ¿no? Yo recuerdo en un momento Cristina dijo, ojo que la reactivación no se la queden 4 o 5. Hoy se está viendo eso. ¿Cómo lo vienen trabajando puertas adentro ustedes a este tema? Sí, se está trabajando, por supuesto, es un tema que más creo nos preocupa y nos ocupa, ¿no? Al gobierno nacional, sin ir más lejos con el congelamiento de precios y también controlando que se cumpla con lo que se tiene que cumplir. Es una tarea también que tenemos todos y todas de poder ir controlando. Ahora sabemos que estamos en conversaciones, ¿no? Con las farmacéuticas, con todo lo comprendido relacionado a medicamentos. Realmente es una situación que veníamos notando y que también la gente, ¿no? nos ha planteado, no hay motivo para aumentar algunas cosas. Y estamos trabajando puertas adentro, por supuesto, y con muchas reuniones. El gobierno nacional tiene este compromiso porque asumimos la responsabilidad y el compromiso de mejorar las condiciones de vida de los argentinos y de las argentinas. Y mejorar la condición de vida de argentinos y argentinas también implica estas cuestiones, ¿no? Que hoy y sabemos que no está alcanzando, que la inflación supera muchas veces los sueldos de cada ciudadano, y bueno, estamos trabajando para poder revertir esa situación con reuniones muy serias que nos permitan llegar a acuerdos y que esto no se vaya, ¿no? de las manos. Exactamente, sí, porque si no suben. El tema de monopolios en Argentina es ya más una posición de oligopolio, ¿no? Se juntan 5 o 6 a comer y dicen, bueno, vamos a poner estos precios. Sí, y también estamos trabajando en políticas, como yo se los comentaba ya a los compañeros y compañeras y a vecinos, en corredores productivos, digamos, empezar a levantar también esas pequeñas economías que tenemos de agricultores familiares, pequeños chacareros, que sabemos que la posibilidad del mercado no está para ellos, y empezar que los argentinos empiecen a consumir este tipo de alimentos también, que sabemos que son saludables y no con agrotóxicos. Entonces necesitamos generar mercados de cercanía para que eso se produzca y se terminen esos intermediarios y la gente comience a comer bien y que alcance para comer, ¿no? Porque y aparte no solamente la gente come, digamos, es la mayor preocupación, ¿no? Que hoy alguien no tenga un plato de comida, pero atrás de eso hay un montón de otras situaciones que tenemos que resolver y estamos camino a eso. Sí, la parte que se puede ver que me pareció fue un buen acierto fue el tema del previaje. La verdad que post pandemia el gobierno ha encontrado una muy buena forma de reactivar la economía con este previaje. Y en lugares
turísticos como Bariloche, las grutas son uno de los lugares o de los destinos más solicitados. Tenemos en la provincia de Río Negro el primer lugar más solicitado es Bariloche y lo sigue las grutas. Y a nivel nacional ocurre lo mismo. Hoy las grutas, y hablo de las grutas porque justo vivo acá, ¿no? Sí, Pero hoy las grutas es el quinto destino más elegido por muchos argentinos y muchas argentinas para pasar el verano. Pero así también tenemos que llegar a acuerdos de precios, ¿no? Porque cuando vemos el previaje, que es una política excelente que ha alargado y funciona muy bien, ¿no? Quedó demostrado. Que funciona muy bien, que quedó demostrado que funciona y que es una política que va a quedar, aparte lo hablábamos el otro día con el ministro Lamed, de decir, bueno, esto lo acertamos, está bueno, nos sirve a todos y a todas y vamos a continuar con este previaje que aparte fue una solicitud también de la gente del turismo, ¿no? Había funcionado y va a seguir funcionando y bueno, vamos a seguir apuntando a esas políticas y cada vez ir mejorando más cada acierto que tenemos para que nos sirva a todos, aquellos que van a vacacionar, para aquellas personas que viven de las temporadas de verano o de invierno y para la economía, ¿no? Sabemos que cuando se reactivan estas economías regionales les sirve también a los que viven siempre también controlando, ¿no? Por supuesto, y es una charla que, o al menos siempre lo planteo yo, los sueldos de esos trabajadores temporarios, cuántas horas van a trabajar, digamos, bueno, hay cuestiones que tenemos que seguir trabajando, el precio de los alquileres en temporada, pero bueno, yo creo que vamos a ir por buen camino y vamos a llegar realmente a poder resolver en cuestiones que hasta ahora no lo habíamos resuelto. Con respecto a eso sirve mucho porque empieza a mover un poco todas las economías, porque ya de ahí ya vende más el almacenero, por los destinos turísticos por ahí compran el almacencito de barrio y eso, bueno, empieza a mover un poco lo que tiene que ver el turismo. Te cambio de tema, te llevo un poquito al tema mapuche. ¿Cómo está hoy? ¿Cómo ven ustedes? Porque pareciera Río Negro retrasado en el tema de la ley de tierras para estos pueblos originarios. El gobierno lleva ya su segundo mandato. Bueno, tampoco pudo resolver mucho el conflicto mapuche. En ese sentido, bueno, pidió al gobierno nacional que mandara fuerzas para controlar un grupo minoritario, ¿no? de gente. Este tema, ¿cómo lo vienen trabajando? ¿Cómo lo han abordado ustedes? Primero decir que lamentablemente el gobierno provincial en épocas de elecciones y en épocas que sabemos que necesitamos discutir un montón de temas, comienzan, ¿no?, con el tema mapuche, echando culpas a los mapuches. Lo sabemos que son en comunidades totalmente pacíficas, aquellos que conocemos y que venimos trabajando con estas comunidades sabemos que son pacíficos y que no son terroristas. Exacto. Eso por un lado, digamos, yo tengo esa postura y la voy a seguir defendiendo porque conozco a mis hermanos mapuches y a mis hermanas mapuches. Entonces, ya arrancando desde ahí, y después estamos, el otro día se dio media sanción en el Senado de la ley 26.160, que sabemos que no es lo que resuelve la situación en todo el territorio nacional, pero es necesaria y ahora esperemos pronto tratarla en diputados para tener esa ley y poder ir resolviendo. Pero la provincia de Río Negro es la única provincia de la Patagonia que no firmó el convenio con el gobierno nacional para poder llevar a la solución. Entonces, cuando dicen que no tenemos respuesta, que no reciben respuesta del gobierno nacional, ahí está la respuesta. Hay que sentarse en una mesa de diálogo y hacer lo que dice la ley y la Constitución también, ¿no? Que reconoce. Entonces, sí, yo a esta altura realmente que pongan en duda que nuestros pueblos originarios, como bien lo dice la palabra, venimos de ahí, realmente me sorprende que estemos todavía discutiendo eso. Pongámonos realmente en mesas de diálogo, y porque sabemos que, ya lo vuelvo a decir, es un grupo minoritario, pero muy minoritario, que seguramente llevan adelante y no sabemos quiénes son todavía, porque todavía no está, digamos,
en quienes son los que hicieron los atentados, que por supuesto repudiamos. Yo todo lo que tenga que ver con violencia me parece que no es el camino, pero sí es real que nunca existió una mesa de diálogo y que el gobierno provincial no ha firmado los convenios que tiene que firmar con el gobierno nacional para llevar adelante esta ley. Acorde a la Constitución Nacional, obviamente, ¿no? Acorde a la Constitución Nacional y acorde a una ley nacional. Y tal vez sea que Lewis tiene el lago muy cerquita de su casa y por ahí es preferible apuntar a los mapuches y no a Lewis, ¿no? Por ahí puede venir también. Por supuesto, cuando tenemos hay un dictamen de la justicia desde hace 10 años que Lewis debería haber abierto el camino, y sin embargo nadie dice nada de Lewis, que es un extranjero que se apropió de un lago nuestro, el lago escondido, y que no permite pasar a nadie por ese lugar. Entonces, realmente esa doble vara duele porque entregan nuestras tierras, ¿no? Que son de los patagónicos, que son de los rionegrinos, a extranjeros multimillonarios, y nos jodemos sobre nuestras personas, sobre nuestros ciudadanos y ciudadanas y sobre nuestros pueblos originarios. Como así también llevan negociados en tierras y en cerros, que no les importa si quedan 2.000 familias sin agua, ¿no? Sí. Entonces, bueno, hay que empezar a hablar de estas cosas, discutirlo, debatirlo en mesas de diálogo y que realmente cumplan con lo que dice la ley. Por ahora el gobierno el gobierno provincial claramente pareciera no moverle un pelo a este tema y prefieren por ahí... No, prefieren realmente tirar bombas y echar decir culpas. Son todos atentados, hay un grupo terrorista, ¿no? Y por ahí meter eso en la agenda. Sí, tal cual, y realmente es muy doloroso, ¿no? Que nos esté pasando esto como rionegrinos y que aprovechen una campaña política también para decir y salir a hacer estas cosas. Así que espero que puedan rever y que le den un fin a esto como corresponde, y siempre bajo la bandera de la paz y del respeto. Exactamente. El tema de las vacunas, hoy un gran acierto me parece del gobierno nacional el conseguir la fabricación nacional, ¿no? De la Sputnik V. Hoy se conoció la noticia, sale ya una nueva tanda de la segunda dosis. Sí, eso realmente también, políticas que dijimos que íbamos a hacer, ¿no? Y que nos ocupamos de la salud de nuestros argentinos y nuestras argentinas, hoy teniendo en la mayoría de los argentinos y argentinas vacunadas, y que nos permite también reactivar ciertas economías, en salir, en poder juntarnos, poder volver a abrazarnos. Tantas familias hacía meses que no se podían juntar y no se abrazaban. Bueno, hubo una decisión política tanto del presidente como del Ministerio de Salud de Nación de la compra de vacunas y de la producción nacional de vacunas, teniendo todo para poder hacerlo, y creo que eso se está viendo. Y ya hoy tener a nuestros niños también vacunados es un gran avance para todos y todas, y que ha funcionado y que se repartió equitativamente a cada provincia sin hacer diferencias, ¿no? Más allá de lo que quisieron hacer creer que se podía comprar vacunas, ¿no? Que cualquiera podía ir y comprar vacunas, ¿no? Eso sí, también... a pesar de todas las campañas que han hecho en contra de la vacunación. Recuerden que al comienzo, cuando nosotros discutíamos en el Congreso de la Nación acerca de las vacunas y de la compra de vacunas, lo primero que dijeron fue que veníamos a envenenar a los argentinos y a las argentinas, y que estábamos locos y que no había pruebas científicas que avalaran esas vacunas, y después la campaña era que no había vacunas, cuando todas las semanas recibíamos camiones con millones de vacunas, y que rápidamente se distribuían a las provincias y equitativamente, porque eso también no se distribuía a las provincias solamente amigas o donde gobierna al frente de todos. Este es un gobierno realmente federal y con responsabilidad para todas las provincias, y está visto no solamente en temas salud como fue en la pandemia, sino también en la cantidad de obras que bajan a todas las provincias, a pesar de esas provincias ser oposición quizás hoy
al gobierno nacional, pero tenemos, y el presidente tiene esa fuerte convicción y nosotros vamos a seguir acompañando y por supuesto con todo lo que tenga que ver con la salud vamos a seguir estando trabajando fuerte para poder llegar a cada ciudadano y cada ciudadana y que recibe esta vacuna. Y ahora el gobierno nacional ha sustentado mucho a las provincias y también a algunos municipios, como decías, con los fondos estos que enviaban, ¿no? Que no tenían retorno después, que iban destinados a avasallar un poco lo que era la pandemia, ¿no? Río Negro también pudo llevar adelante esta pandemia a través de eso. Ahora te quiero decir lo siguiente con respecto al tema industria. Ahora se anunció desde el gobierno nacional una nueva inversión que viene, bueno, por ahí algunos lo conocemos más por el lado de los Pumas, de Agustín Pichot, bueno, que ha elegido la República Argentina para traer un grupo de inversores. Río Negro va a ser uno de los puntos estratégicos a la hora de esta inversión. ¿Es un logro del gobierno nacional? ¿Es un logro del gobierno provincial? ¿Cómo se llevó adelante esta gestión? No, yo creo que es un logro de gobierno nacional, por supuesto que acompaña esto. Y también, todo gobierno nacional que acompañe estas políticas de inversiones y que sirva para cada provincia, por supuesto algo tiene que ver la provincia, pero si nosotros no tenemos un gobierno nacional presente y un gobierno que acompañe estas políticas, los gobernadores solos no pueden, o las gobernadoras solas no van a poder, pero sí es importante la participación del gobierno nacional hoy frente a todas estas inversiones que estamos teniendo, no solamente en Río Negro, sino también en otras provincias. Yo creo que todo lo que se pueda hacer en conjunto y se esté acompañando cada gobierno sirve, porque sirve en los rionegrinos, en este caso, y las rionegrinas, que nos van a traer mucho más producción y eso va a traer mucho más trabajo e inversiones a nuestro país. Recordemos en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, que iban a caer una lluvia de inversiones y eso nunca ocurrió. No. Y también recordemos que Juntos Somos Río Negro, cuando votábamos en el 2019, enviaba a votar, arriba votá quien quieras y abajo votanos a nosotros en la provincia, ¿no? Y eso hay que también evaluar y tener memoria, porque a ellos realmente les daba lo mismo tener un presidente como Mauricio Macri o tener un presidente hoy como Alberto Fernández. Bueno, a nosotros no nos da lo mismo y a los rionegrinos no le debería dar lo mismo porque sabemos la diferencia que hay entre uno y otro. Uno prometió lluvia de inversiones para Argentina, eso nunca ocurrió y de hecho nos llevó a una deuda impagable, una deuda que seguimos negociando y que seguimos que nos ha endeudado a todos los argentinos y a todas las argentinas, y eso es muy grave, y que tenemos hoy una provincia como la de Río Negro, y no me voy a cansar de decirlo, que es una de las provincias más ricas que tiene no solamente la Patagonia, sino, me atrevo a decir, la República Argentina por todos los tipos de economías, y hoy nosotros tenemos una provincia endeudada que no puede avanzar, y si no estuviera un gobierno nacional presente, no se podría llevar a cabo nada de esto. Así que yo creo que es gran mérito, casi la mayor parte de los aplausos, por supuesto, se los lleva el gobierno nacional porque está presente y piensa en cada provincia a pesar de en los partidos políticos. Son 8.400 millones de dólares, ¿no? 50.000 personas solamente abocadas a trabajos indirectos, ¿no?, de esta fábrica. Ahora, el tema creo que tiene que ver con lo que por ahí el presidente en su campaña apostaba a la energía limpia, ¿no? Esto tiene que ver también dedicado a ese tema, ¿no? Parece que Argentina quiere salir al mundo con el tema de la energía limpia, ¿no? Energías renovables. Tenemos un país muy extenso en este aspecto y contamos con todos los recursos naturales. Río Negro, sin ir más lejos, es como decís vos, somos una provincia muy rica en todos los aspectos. Sí, y hay un proyecto también de país, ¿no? Porque esto no solamente lo hablamos desde el Frente de Todos, nosotros vamos con un proyecto de país, cuidando el medio ambiente.
nosotros sabemos que el mundo está en riesgo, y de hecho la pandemia en la cual continuamos viviendo, ¿no? A pesar de un montón de avances que tuvimos, vienen de origen zoonótico, y eso es justamente por todas las catástrofes que van pasando a nivel mundial, y Argentina no está ajeno de eso. Entonces todas las políticas que tengan que ver con el cuidado del medio ambiente, con energías renovables, con todas esas cuestiones, con el cuidado del agua. Hoy nosotros vivimos sequías muy grandes y eso produce incendios y eso produce catástrofes. Bueno, hay que dar un giro en relación a esto, y el gobierno nacional está dispuesto a hacerlo con políticas claras y con inversiones como las que estamos por vivir, o por lo que se firmó hace pocos días, para que esto sea una realidad y empezar a trabajar. Llegamos tarde, por supuesto que hemos llegado tarde en el mundo, hemos llegado tarde en relación a esto, pero cuando nosotros insistimos en separar desde pequeñas acciones hasta grandes acciones como esta, ¿no? En separar la basura, en cuidar, ver qué tipos de basureros tenemos, bueno, un montón de situaciones, de cuidar el agua, de lo que decíamos, ¿no? De no dejar a la gente sin agua potable, que es algo fundamental para la vida. Bueno, todo esto viene atrás de un proyecto político, y que no nos tenemos que conformar con 4 años de un proyecto político. Argentina necesita gobiernos que continúen con todas las políticas que se van haciendo de gobierno a gobierno, y qué mejor que para hacerlo que sea un gobierno peronista. Con respecto a eso, me imagino 3 áreas, 4 sensibles que son para el ciudadano común o para el trabajador, como son la salud, el trabajo, la educación y bueno, y la ciencia y la tecnología. En caso de una eventual avanzada, como algunos dicen de la derecha, ¿les preocupa este tipo de sectores? Porque me parece que luego de la reivindicación de secretaría, ministerio, como fue educación, como fue salud, ¿está el Estado en condiciones de soportar una nueva degradación de estos organismos? Porque en el caso de ciencia y tecnología, 4 años de atraso en cuanto al presupuesto significan 10 años de avances tecnológicos. Sí, por supuesto, o sea, cuando uno dice que hay que tener memoria y que hay que recordar y todas las cosas que pasaron, no es para utilizarlo en una campaña política. Tenemos que ser responsables, y tenemos realmente, los argentinos, los rionegrines, tenemos que tener esa memoria, cómo han desplazado, ¿no?, estos ministerios tan importantes de todos los avances que habíamos tenido, los han dejado sin presupuesto. Nosotros vinimos a reactivar todo eso. Yo recuerdo cuando nos iniciamos la gestión, ya en 2020, iba recorriendo cada ministerio, y eran ministerios de buenas intenciones, porque realmente habían dejado ministerios o secretarías, como en el caso de salud, de trabajo, de ciencia y técnica, destrozados, pero destrozados, sin presupuestos, sin trabajadores. O sea, realmente todo devastado está en nuestro país, y nosotros poco a poco vamos transformando. Una vez una persona me dice, ¿qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Cuál es la diferencia entre una secretaría y un ministerio? Primero que, por supuesto, un ministerio le da mucha mayor jerarquía, pero después hablando de presupuesto, ¿no? No es lo mismo un presupuesto para una secretaría que para un ministerio, que va a tener muchas más áreas, vamos a poder trabajar de mejor manera. Bueno, eso es. Y hay un proyecto político y un gobierno nacional que está dispuesto a eso. Pero también para avanzar en todas estas políticas necesitamos diputados, diputadas y senadores que vayan acompañando esos procesos en caso de que sean ley. Porque a nosotros no nos gusta gobernar por decreto, como lo ha hecho Mauricio Macri. Recordemos, en la época del macrismo, era un presidente que gobernaba por decreto y no había pandemia, y nosotros con pandemia y todo hemos sesionado, hemos sacado leyes que les sirven para todos los argentinos y para todas las argentinas de forma virtual,
hemos trabajado muchísimo en pandemia con un compromiso porque dijimos que veníamos a reconstruir la República Argentina y así lo estamos haciendo. Lleva tiempo, me imagino, dado lo que vos decías, el tema de degradación de algunos ministerios a secretarías es un golpe duro y atrasa mucho. Y otra de las cuestiones que te quería consultar era si, bueno, habían tenido algún acercamiento con la gente del Portezuelo aquí en Río Colorado. Hemos tenido hace un tiempo, siempre en contacto con la legisladora Daniela Salsoto, una legisladora provincial que ha tomado un gran compromiso con esta temática y hemos estado, digamos, por medio de ella trabajando estos temas y siempre nos mantiene al tanto, un tema que también tenemos que dar la discusión para adentro y cómo resolvemos esta situación, ¿no? Sí, sí. Y ahora con respecto, te tengo que preguntar obligadamente, porque Macri lo dijo hace muy poquito, que la plata del Fondo Monetario, bueno, la usó para frenar un poco el tema de los bancos, porque no quería quedarse nadie. Y bueno, dijo que él gobernó hasta las elecciones, que después él ya no había gobernado. Bueno, esto nos dejó una deuda a 100 años, ¿no? ¿Cómo...? Supongo, ¿no?, que alguien se va a hacer eco de esta declaración y lo va a llevar a la justicia, ¿no? Por decir que usó solamente este dinero para financiar a los bancos y no destinarlo a los argentinos. Estamos trabajando en eso, ya hay declaraciones de los ministerios, de los ministros, una vergüenza y un dolor muy profundo, ¿no? La irresponsabilidad de una persona que conduce supuestamente un país y iba a decir una mala palabra, pero no se puede, sí, nos acá ha sí dejado, se puede. ¿no?, en esta deuda eterna. Cortoplacista. Y ahí está la diferencia, ¿no? La diferencia entre un gobierno y otro, y una conducción y otra. Un irresponsable tremendo, y ahora a ver qué van a decir, ¿no?, aquellos candidatos, candidatas, aquellos que defienden tanto a ese proyecto, qué van a salir a decir con las declaraciones del expresidente. ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bueno, eso hay que empezar a plantearse, ¿no? Hoy Juntos Somos Río Negro lleva uno de los cómplices de Mauricio Macri en la lista, que habla de precarización laboral, que habla de una reforma laboral, que eso lleva a una precarización laboral, que han endeudado la provincia de Río Negro, uno de los mayores cómplices de hoy va a la cabeza de la lista de Juntos Somos Río Negro. Esa persona que va a ser diputado de la República de Argentina, ese diputado va a representar los intereses en serio de Río Negro. Esas cosas hay que plantearse, ¿no? Cuando fueron los principales socios de Mauricio Macri en esos 4 años. Y así hoy está la provincia. Y en una de sus tantas vacaciones, Macri elegía también la Patagonia para venir a jugar al golf con Lewis. Venían a jugar al golf. Realmente gobernaron para muy pocos, y hasta le hicieron muy mal a esos muy pocos también. Entonces, tenemos que realmente analizar cada cosa. Nosotros somos conscientes que hay muchos sectores que no hemos llegado, pero estamos convencidos y vamos a transformar nuevamente en nuestro país y lo vamos a poner en pie, porque es lo que más nos importa, lo que más le importa a nuestro presidente y a nuestra vicepresidenta, como a cada dirigenta y a cada ministerio, es poner en pie a la Argentina, y no es algo publicitario, sino que estamos trabajando para eso. Con respecto a eso, por ahí uno ve mayormente en una recorrida, bueno, yo por ahí me tomo el ejercicio de ver 4 o 5 canales y por ahí los vemos o yo noto muy holgadamente hacer algunas declaraciones sin una repregunta, ¿no? Porque hay como cierto aprecio, ¿no? Sobre, por ejemplo, no sé, a Larreta, no lo he visto que le pregunten nada y te puede decir, me pasó escucharlo a un personaje de estos decir, bueno, la emisión monetaria es
está por las nubes. Y entonces le preguntan, bueno, pero ¿cuánto? No, está por las nubes. Y le dice, no, hay menos, porque bueno, la emisión monetaria pero los medios bajó, hegemónicos ¿no? con esto. Ahora, que era lo que por ahí quería marcar, ¿no? Es como que tira y te dice, la emisión monetaria subió, y no subió, bajó, porque realmente bajó este mes un puntito la emisión monetaria. Pero bueno, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo lo ven a esto? Porque me imagino que se complica. Lo que pasa es dar el debate en casa por casa, porque lamentablemente los medios hegemónicos existen, lo ve la mayoría de los ciudadanos, pero lo que pasa es que también nosotros vemos en números que van bajando, ¿no? De a un puntito, de a otro puntito, pero cuando el vecino te dice, pero yo no lo veo a eso en mi vida cotidiana, ¿no? Entonces hay que tomarse el tiempo de poder explicar, de poder decir sí, porque esto es a corto, mediano y largo plazo, vamos a ir mejorando, ¿no? Y buscar las palabras de poder que entendamos todos, porque yo no soy economista y realmente me tengo que sentar a estudiar mucho para poder lograr entender la macroeconomía, ¿no? Y todas estas cuestiones que no todos los ciudadanos tenemos el conocimiento, y yo tampoco hoy como diputada nacional. ¿Y qué hago? Hablo con mi compañera Graciela Landricini, que es una economista en una de las mejores que tenemos en la provincia de Río Negro, y le digo, dame una charla y una clase maestra de este tema. Claro, asesorame, ¿no? Uno busca eso antes de hacer una manifestación. Poder hablar, bueno, pero sin ir más lejos, ¿quién le ha preguntado por la deuda que ha tomado la provincia de Río Negro al candidato hoy de Juntos Somos Río Negro? Yo no he escuchado a ningún medio de los grandes, ¿no? Sí. De la provincia de Río Negro preguntarle a él. ¿Quién le ha preguntado a Mercedes? Y que yo tengo un aprecio porque hemos trabajado mucho tiempo juntas en salud pública, y no es sobre su persona, pero ¿quién le ha preguntado? Ella, que hoy es parte del gobierno nacional y parte funcionaria del gobierno nacional o provincial del Ministerio de Salud, ¿por qué ningún hospital hace ciertas cirugías como una artroscopía y hay que pagarle un privado y la gente tiene que viajar a la fundación en Cipolletti a hacerse esta cirugía cuando le dan un turno? Una cirugía, una de las quizás más simples, ¿no? De que se hace de rodilla, por ejemplo, y un trabajador tiene que estar parado porque no puede ir a laburar y está parado y sigue cobrando. Si trabaja, es un trabajador registrado, y aquellos que changuean y que se lastimaron su rodilla, o sea, esas cosas hay que preguntar, ¿no? ¿Por qué hoy Salud Pública no tiene ese tipo de cirugía? ¿Qué hicieron todo este tiempo? ¿Por qué en plena pandemia la región sur seguía esos hospitales, aparte de viajar con un montón en kilómetros para llevar a los pacientes en gravedad, seguían estando con la misma cantidad de tubos de oxígeno? Esas cosas hay que preguntarse por qué todavía recién inauguraron el Hospital de las Grutas y todavía no lo pusieron en funcionamiento. Está hecha la presentación, digamos, no está usándose, ¿no? Digamos. O sea, esas cosas hay que preguntarse, y ellos son los que dicen que van a defender hoy el gobierno a los rionegrinos y a las rionegrinas en el Congreso de la Nación, cuando no pudieron manejar una provincia y hace 8 años, ¿cuánto están gobernando? Bueno, esas son las preguntas que hay que hacerse. ¿Por qué hay tanta falta de profesionales? Bueno, podríamos estar hablando horas y horas. A mí no me molestaría, pero te robaría mucho tiempo. No, y encima tengo justo ahora otra entrevista que se había pactado. Pero bueno, eso es un poco lo que estamos llegando a transmitir y lo que tenemos que transmitir a todos los vecinos. Los vimos muy involucrados con el tema del conflicto docente con la jubilación, ¿no? Algo que me preocupó es cómo la provincia no efectuó correctamente la liquidación a estos docentes. Eso es un tema que les ha tocado participar, ¿no? Tampoco, ¿no? Que no se querían hacer cargo tampoco de esa situación. Intervenimos todos, todas, cada uno desde su lugar, y hemos llegado a acuerdos con el gobierno nacional, y otra vez el gobierno nacional salió
a salvarle las papas, ¿no? Como se dice al gobierno provincial. Porque atrás está la jubilación de docentes que han trabajado toda su vida y que han dedicado su vida a enseñarnos a todos y a todas. Exactamente, que son los formadores de futuros profesionales, ¿sí? Que no es menos. Entonces, por ahí eso es lo que yo no le encontraba el sentido. Por ahí un poquito decir cómo se les escapó por acá la liebre. ¿Qué pasó? ¿Cómo? Pero bueno, son algunas de las cositas que también nos hace a los argentinos pensar si está bien o no está bien, a dónde votar. Ahora, el tema que también me hace un poquito de ruido, que para ahí yo veo un poco aplacada en ese sentido a nosotros como argentinos, el tema de los... ¿cómo decir? Sí, son todos decretos, ¿no? Macri por decreto, bueno, mi hermano puede blanquear dólares. Macri por decreto puedo poner jueces en la corte. Y así, bueno, se puede enumerar un montón de cosas. ¿Creen que la justicia, porque bueno, lo que no tiene este gobierno por ahí es la intervención directa sobre la justicia, lo que sí hacía Macri, bueno, también vamos a sumarle el tema de las escuchas ilegales a los familiares de Lara San Juan, tenía una mesa judicial. Por ahí muchos dicen, el gobierno va muy lento con estas cuestiones. ¿Es así? ¿Son los tiempos reales que tiene la justicia? ¿Cómo ven este desenlace? Son los tiempos reales que tiene la justicia. Y eso es quizás es una deuda, ¿no? Que tenemos todavía en ese sentido y tenemos que trabajar para cumplir con esas cosas que lo habíamos dicho que íbamos a hacer, pero también la realidad es que son esos tiempos de esta justicia que muchas veces tenemos y que es un tema que también nos estamos ocupando y que espero tener respuestas pronto sobre esos temas, ¿no? Sí. Así que bueno, Ana Marx y José Luis Veros, los candidatos por el Frente de Todos para seguir construyendo esta concertación que ha logrado el peronismo, ¿no? Con grandes figuras. Hoy me parece más que nunca todo apunta hacia ellos, ¿no? Sí, por supuesto, son dos compañeros y una compañera que va a la lista de la cabeza, una militante, somos compañeros de base, con un gran recorrido también, corto pero intenso, porque hemos comenzado, desde siempre hemos militado y hemos empezado a comenzar, de hecho compartíamos cada una en su localidad. Éramos concejales desde el 2015 al 2019, veníamos trabajando en conjunto un montón de ordenanzas, bueno, y hoy realmente verlos en esta lista se dé su compromiso con el pueblo de Río Negro, con sus localidades, cada uno en su territorio, pero también con toda la provincia. Siempre fuimos concejales inquietos, ¿no? Que andábamos para todos lados. Y realmente yo no tengo dudas que van a llevar una actividad legislativa espectacular y van a hacer todo lo que tengan que hacer para estar presentes y para ir resolviendo y acompañando este gobierno nacional. Me imagino que te debe preguntar algunas cositas, ¿no? Si hay este vínculo, ¿no? ¿Cómo es? ¿No? Algo tiene que haber, ¿no? Me imagino yo, ¿no? Ay, no entendí la pregunta. Digo, perdón. que algo te debe consultar, cómo es estar ahí. Vos hoy estás ocupando una banca como diputada nacional. Me imagino que debe tener la incertidumbre de decir, bueno, porque no es como es poco, ¿no? en los proyectos también que hoy, por ejemplo, vencen, hay un montón de proyectos míos que están venciendo en temas de tiempos, ¿no? Y que no fueron tratados. Entonces también decir, bueno, necesito que sigan impulsando este proyecto, están de acuerdo, digamos, hay tanto todavía para trabajar y no tengo dudas que lo van a hacer y que voy a estar, por supuesto, acompañándolos en todo lo que necesiten para que tengan una excelente gestión. Me imagino que vos, diputados, más que importante para repeler esto que hacíamos hincapié hoy. Si la derecha gana, ya sabemos a qué sectores va a apuntar y
generalmente vamos a ser nosotros los trabajadores, con recortes en educación, salud, reformas laborales, despidos indiscriminados. Me imagino que hoy necesita de esos diputados, ¿no? Para que esto no pase. Para que eso no pase y para acompañar todas las medidas que necesitemos en tomar para reconstruir nuestro país. Bueno, muchas gracias, Ayelén. Vamos a estar pendientes por ahí para una próxima visita, por ahí coordinar una nota acá en vivo, por ahí sería algo muy interesante, porque ayer tuve la posibilidad de concertar esta nota con vos y la verdad que una persona muy, muy cálida, muy fácil de tratar, muy terrenal, vamos a decir así. Bueno, no, gracias a ustedes, gracias por convocarnos y por supuesto vamos a estar nuevamente visitando esa localidad que nos recibe también siempre. Bueno, como te decía, acá estamos a disposición, cualquier cosa siempre tienen los micrófonos abiertos. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a vos. Temporada 90.3 Oído Rock. Sintonizate.